Gracias. Entonces, como les había dicho, a este momento vamos a empezar con la sesión del 23 de junio, con el tema Plan de Albergue Predesastre para la ciudad de Tijuana, México, que va a ser presentada por Mario Rodríguez, ex subdirector de Protección Civil de Tijuana, México. Él es licenciado en física, tiene una licenciatura en ingeniería electrónica, especialidad en óptica, en la Universidad de California, Irvine. Tiene una maestría en San Diego State University, diplomados en alta dirección del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. En su actividad y experiencia ha sido consultor y copropietario de varias empresas en el tema electrónico, entre las que destacan Tesla, Ultrex, etc. Ha incursionado en temas de medicina de la conservación y en lo que corresponde a nuestro tema ha sido subdirector de análisis y gestión de emergencias, responsable de la evaluación técnica de los municipios del Estado de la Dirección Estatal de Protección Civil de Baja California. Es catedrático en Física y Matemáticas en la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene certificaciones en el tema de gestión de riesgo, desde las que destacan administrador de emergencias, administrador de desastres, instructor de rescate urbano, administración de albergues, evaluación de daños y determinación de necesidades, primeros auxilios y lugares remotos. En tal sentido, vemos que es muy clara su orientación al tema que nosotros estamos en este momento tratando de ver. Entonces, con esto doy la palabra y por favor, Mario, para que compartas tu presentación. Ahí está ya compartido. ¿Me escuchan? Yo sí escucho. Ok, ¿y está la pantalla? Sí, la pantalla también. Vamos cuando falten unos 5 minutos, la presentación va a ser alrededor de 35 minutos y yo te aviso para que estemos pendientes. ¿Listo? O sea, todavía no comienzo. No, ahora empieza ya. ¿Ya empiezo? Sí. Correcto. Pues muy buenas tardes a todos. Y agradezco la plaza otorgada a ESPE, al doctor Villasís y al profesor Luis Mendoza por darme la oportunidad de dirigirme a tan distinguido auditorio. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, se han presentado muchas herramientas antes para diagnóstico de riesgo y gestión de riesgo. Herramientas que son muy precisas, muy eficientes, pero que requieren de recursos más especializados, tanto académicos como de recursos de infraestructura y de hardware. Y muchas veces, y está muy bien para el medio ambiente académico, pero desgraciadamente los decisores, los que hacen las decisiones en la gestión integral de riesgo, pues no necesariamente están en las universidades, sino que están en los gobiernos que tienen un dinamismo muy frecuente y constantemente lo están cambiando y la curva de aprendizaje nunca deja de terminarse. Pero, ¿cómo podemos empoderar actualmente a las personas que toman las decisiones? Pues dándoles herramientas que ellos puedan comprender mucho más sencillo y así empoderándolos, pues los vamos a hacer parte integral de la solución y también de la investigación como de la solución. Bueno, toda la tarde y todos los que me han precedido en la palabra, pues han hablado de todas esas herramientas, de todos esos aspectos y de muchas metodologías. Radios, lo mencionó ayer el profesor Mendoza, sobre Risk Assessment Tools for Diagnosis of Urban Areas Against Seismic Disasters. Y desde que comenzó aquí en Tijuana, pues ha sido un buen mecanismo donde ha integrado tanto a la sociedad como al gobierno y sobre todo a la parte académica para que puedan preponderar este tipo de programas y se pueda continuar todavía y tener una direccionalidad que viajemos o transitemos hacia las soluciones.
Y para que el proceso de manejo de riesgo sísmico en una ciudad sea realista y efectivo, mínimo debe incluir 3 etapas, que es precisamente la de evaluación, la de planeación y la de implementación. La etapa de evaluación comprende el entendimiento del problema y su magnitud y está destinado casi exclusivamente en la mayoría de las veces al ámbito académico. Enseguida, la etapa de planeación basada en los resultados de la evaluación define las acciones que deben tomarse para resolver el problema. Pero si queremos tener resultados rápidos, pues tenemos que involucrar a los componentes de la solución de este universo, que sería tanto el gobierno ejecutivo como a quien está dirigido, que viene siendo la misma sociedad. Y finalmente, la etapa de implementación, que realiza las acciones propuestas. Ahora bien, les presento Radius 99, que es un programa amigable, sencillo de utilización, desarrollado por Hoyo Corporation y Hoyo International y codificado por Geosoft Technical Support, Singapore Risk and Management Software. Dime. Mario, discúlpame, no sé, porque a mí me pasa que veo que no están pasando las diapositivas. Todavía no he movido ninguna. Ah, ya. Está bien, gracias. Ok. Este programa tiene como objetivos principales el aumento de la conciencia sísmica en la comunidad con riesgo sísmico y las acciones que puedan tomarse para manejar el riesgo incorporado a toda la comunidad. El objetivo final es establecer iniciativas sostenibles de manejo de riesgo a largo plazo. Las ventajas que es una plataforma muy accesible. De hecho, corre en Excel, en cualquier computadora, muy sencillo de alimentar y además, dada su facilidad de utilización, es un instrumento didáctico. No a gran detalle, pero sí con certidumbre, donde se te orientará hacia las dimensiones del problema y así resolverlos sistemáticamente. A ver, ahora sí. Ahora sí, quiero hacer la aclaración. Yo no soy sismólogo y voy a tratar de venderles, pues no venderles, de demostrarles una herramienta simplificada para la asertividad de los posibles riesgos y desastres que podamos tener, que en este caso lo vamos a orientar única y exclusivamente para propósitos de explicación, para dónde llegar a ver las dimensiones de nuestro problema y de esa manera nosotros diseñar nuestros albergues o nuestros refugios temporales. Albergues ya no se debe utilizar porque la gente tiende a quedarse ahí si le está solucionando el problema social inmediato. Esta herramienta que se utiliza para el mapeo de riesgo sísmico, pues la vamos a dividir en estas 11 partes que vamos a tocar ahora, que es el de la definición del área de estudio, la generación de la malla o red, la selección del tipo de suelos, la distribución de la población, la distribución de las edificaciones y sus tipos, la selección del escenario sísmico, que ahí requiere mucho de academia, ver lo de las propagaciones, la determinación de las distancias de los hipocentros y del epicentro para la aplicación de las relaciones de atenuación o de amplificación, dependiendo del terreno, los efectos locales del suelo, la estimación y distribución de intensidades y aceleraciones máximas del terreno, las funciones de vulnerabilidad en la evaluación propia de los daños y los resultados. Y cómo se van a ir generando en una manera muy sencilla. Pues iniciemos. ¿Okay? Con el área de estudio, que es la zona urbana de Tijuana. El día de ayer, el profesor Mendoza mencionó dónde estamos localizados, la ciudad de Tijuana. Somos la ciudad el municipio más al noroeste de México, situado al sur con la frontera de San Diego, California, en Estados Unidos, con un crecimiento exagerado de la población. Y le estoy diciendo exagerado, donde estamos teniendo, de acuerdo con la tabla que están viendo ahí, que es del INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México, pues es exacerbado del 2010 al 2020.
más de 400,000 personas, ¿no? Con unas tasas de crecimiento superlativas. Y el crecimiento exagerado no nomás por la reproducción, sino por diferentes razones, ¿no? Uno, el nivel económico, la migración del sur hacia el norte con intención de migrar hacia Estados Unidos de mucha población, inclusive desde Sudamérica y de otras partes del mundo. Y el no poder hacerlo a veces, ya sea se radican o se asientan en gran manera irregularmente en este municipio. Este problema no es exclusivo de Tijuana, también Mexicali, que es la capital del estado, tiene ese problema. Y además, aproximadamente recibíamos, antes del proceso pandémico que estamos viendo, 50 millones anuales de visitantes. Y este dinamismo, pues, acarrea la improvisación de asentamientos aleatorios, improvisados, que se traducen en el incremento de la vulnerabilidad. Aunando a esto, la rotación de esa misma gente, que a veces con soluciones parciales los relocalizan, y vienen otras personas que llegan a poblar esos lugares, y también la experiencia del mismo gobierno en resolverlos perjudica directamente la memoria colectiva de la existencia del riesgo. Y la gente no se acuerda, la gente que va llegando no sabe que está en una zona de riesgo, de alto riesgo. En fin, esta era la mancha urbana en el 2003, después en el 2015 se tenía planeado esta parte de crecimiento. Ahorita estamos todos llenos en todo el municipio. Esta parte de aquí ya viene siendo Rosarito, donde los espacios ya casi no hay mucho lugar para expandirse, y sí vamos a comenzar a crecer verticalmente, que eso va a aumentar más nuestra vulnerabilidad en un tiempo muy corto. Bueno, la situación política de nosotros es que es una república federal dividida en entidades federativas y que son estados, y estos a su vez subdivididos en municipios, que a su vez se fragmentan en delegaciones. Ahora bien, para propósito de este ejercicio, pues agarramos la ciudad de Tijuana y seleccionamos únicamente una sola delegación. No voy a ahondar en cómo estamos sitiados en fallas. Ya lo mencionó ayer el maestro Mendoza, estamos a 200 kilómetros al oeste del umbral de la placa tectónica entre el Pacífico y la placa tectónica del Pacífico y de Norteamérica. Okay. Y aquí la academia significó 6 posibles escenarios sísmicos que están denominados para este propósito como EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, EQ5, EQ6. De las posibles fallas que pudieran liberar energía y causarnos algún problema. Usualmente la estimación del daño se lleva a cabo subdividiendo el área. Las herramientas de Radios 99, este programa, nos introduce un método simple para evaluar las condiciones del terreno. La subdivisión se hace con una rejilla de unidades que reproducen las formas de la ciudad. Y en este caso, de la delegación de San Antonio de los Buenos, que fue la que denoté en la transparencia anterior. ¿Okay? Y lo más fácil de hacerlo es a través de ortofotos. Para nosotros funciona muy bien de 500 por 500 metros, con una altitud aproximadamente de 750 metros. Y para esta delegación San Antonio de los Buenos fueron necesario de dividir esa delegación en 302 rejillas de 50 por 50 metros. ¿Okay? En donde alimentaremos sus correspondientes cualidades, como el tipo de suelo, la población, la construcción, las distancias de los epicentros, etc. Estamos en la segunda parte, que es la generación de la malla o la rejilla, y es muy sencillo. La selección de los parámetros para el programa Radios, pues, fue lo que les mencioné antes. Tiene suficiente resolución con una herramienta tan sencilla que puede ser tanto Google Earth, que es accesible a todo mundo, y no necesitas mucha tecnología especializada, bueno, que está al acceso de ti
en tu escritorio. ¿Okay? Y con este tipo de fotografías puedes ver los aspectos de los suelos, la densidad de población y los tipos de construcciones. Recuerden estas nomenclaturas RES 1 a RES 4, que son las clasificaciones que el mismo programa te da para ver lo de tipo de construcción. Bueno, la distribución geológica de Tijuana, pues es una maravilla, ¿no? Y es un universo entrópico donde tenemos 6 diferentes tipos de terrenos que van a responder, ya sea con efectos de sitio, amplificando o atenuando la conducción energética al rompimiento de alguna falla. Y eso pues hace más interesante las soluciones, ¿no? Ahora bien, la zonación de las condiciones del terreno es importante en el proceso de estimación de daños por las condiciones de los suelos que afectan directamente, lo acabo de decir, ¿no? La amplificación de la sacudida sísmica cuando se clasifican en condiciones de terreno. Se requieren de una vasta cantidad de datos, que esos te los puede arrojar las microzonaciones o algunos otros estudios previos que se hayan realizado en el subsuelo para propósitos de construcción. Y se requiere, el programa Radios adopta la clasificación simple, la cual divide el terreno en 4 clases primordialmente, que corresponden a sus factores de, pues en realidad uno es el que amplifica, los demás atenúan, que es el suelo suave, que está aquí en esta matriz que hicimos inicialmente. Como suelo suave está de rojo, el suelo medio, que está en violeta o morado, y material rocoso, en este caso nosotros es suave, que se denota aquí en color verde. Ya vamos en la distribución de los terrenos. Ahora vamos a ver la población y la densidad de población. Este programa hace que sea muy sencillo la entrada o la alimentación de los parámetros a través de las mismas fotografías que se tomaron anteriormente. La densidad de población la vamos a alimentar en las mismas rejillas. Tipo 0, van a ver donde no hay población, no hay asentamientos. Tipo 1, donde hay escasos asentamientos. El tipo 2, que son las partes amarillas, donde vendría siendo medianamente poblado, y donde hay mucha población, el tipo 3. Y así de sencillo vamos a ir alimentando a nuestro programa. La siguiente parte que hay que trabajar con el programa, que es la distribución del tipo de construcciones de acuerdo a este programa en específico. Y estamos hablando nomás de esta delegación, ¿no? ¿Okay? Y para la estimación efectiva del daño a edificaciones, pues es necesaria esa clasificación. Y estos los estamos clasificando de acuerdo a varios parámetros. Como por ejemplo, pueden ser clasificados de acuerdo a su tipo de material, su uso, su edad, interperismo, tipos de estructurales, reglamentos, si fueron supervisados o no fueron supervisados a través de las normas de edificaciones locales, etcétera. Y este programa adopta una clasificación simple que categoriza los edificios en 10 tipos, basados en la clasificación usada en algunas ciudades de Latinoamérica. Ayer estábamos viendo cómo JASUS clasifica en una manera más detallada, vérsela a nosotros los tipos de construcciones o las estructuras. Las funciones de vulnerabilidad usadas para cada tipo de edificación son derivadas de ejemplos pasados, y el usuario introduce el porcentaje de cada tipo de edificio en cada área de esta rejilla. Con eso que no estamos trabajando con una sola rejilla. También debe especificar el peso de la rejilla, del cual define la densidad relativa de edificios. Así, combinando estos factores con la distribución de intensidades, el daño de edificaciones pues puede ser estimado, ¿no? Dada la aceleración. Se fijan, para este ejercicio aún, y nomás agarramos una celda de por aquí, de toda la rejilla, vamos a manejar
como el propósito, el resultado que andamos buscando es ver qué tantas personas vamos a tener que refugiar en el momento dado de un evento sísmico, pues nomás vamos a manejar estas variables, las de construcción informal, residencial de construcción compuesta con subestándar que no cumple con los reglamentos, una altura no mayor de 3 pisos, el aspecto residencial de construcción compuesta, vieja, deteriorada, que no cumple también con reglamentos de edificaciones, con alturas arriba de los 3 pisos, y la construcción de concreto reforzado que tiene ingeniería, o es relativamente nueva o está siendo mantenida específicamente. El programa te da para instituciones escolares, para hospitales, para centros comerciales, para edificaciones industriales, etcétera. Pero ahorita nos vamos a concentrar en esas dos partes. Claro, sería muy bueno ir a hacer la verificación para constatar lo que estamos viendo en las ortofotos y lo que estamos alimentando en el programa, que ya sería un trabajo muy sencillo de campo. Okay. Y estas fotografías fueron tomadas de esa rejilla precisamente donde vemos res 1, res 2, res 4. Y esto es un centro escolar, esta parte que está aquí, ¿no? Se fijan, ni siquiera las superficies de rodamiento están cubiertas en muchos aspectos. Y comienzan estos asentamientos irregulares y poco a poco, por diferentes razones, van adquiriendo titularidad de los terrenos y más o menos se hace una suburbanización desordenada, primordialmente. Y ya después comenzamos a introducir redes hidrosanitarias, electricidad, etcétera, ya que ablandamos el terreno. En fin, la siguiente parte es la del diseño del evento sísmico que queremos evaluar o para el que queremos evaluar. Aquí está la delegación de San Antonio de los Buenos y vamos a trabajar en dos aspectos primordialmente. Para nosotros agarramos el EQ6, que viene siendo la parte norte de la falla de la nación y que probablemente, de acuerdo con los científicos, se puede propagar hacia el norte, no hacia el sur. Y el peor de los casos es que esta viaje hacia el sur y comencé a tronar de aquí hacia dirección hacia México. Estos numeritos que ven aquí, eso es lo que nos arroja el programa. Vamos a ir paso por paso de cómo llega. En el evento de EQ4 tendríamos alrededor de 90,000 refugiados porque sus viviendas no van a servir, y en el EQ6 alrededor de 50,000 refugiados. Todos estos datos son del 2008 cuando se hizo un ejercicio. Ahorita, dada la densidad de población, pues yo creo que estos se han complicado demasiado, ¿no? ¿Y cómo vamos a alimentar el escenario sísmico? Ya que los cogimos y ya tenemos la mayoría de los datos físicos de esa área. Y aquí es donde explicamos cómo se fijan los parámetros de un escenario sísmico. Los datos de entrada son pues, la magnitud, el epicentro, la profundidad, la hora de ocurrencia del evento sísmico, y tenemos 3 oportunidades aquí de escoger nuestros parámetros de atenuación. En este caso aquí lo más utilizado es Joyner y Bohr. Posiblemente lo veo. La referencia de la rejilla que escogimos, la distancia epicentral y la dirección de rompimiento. Y es casi todo lo que se tiene que alimentar hasta ahorita para poder comenzar a tener una idea de lo que va a suceder. Esta es únicamente como el programa trabaja con hipocentros, es cómo hacemos la estimación del suelo, de los picos de aceleración y la de escala de Mercalli, donde se clasificaría. Y son las relaciones de propagación y atenuación.
que te los da el mismo programa. Y para que tengamos más o menos una correlación de lo que estamos hablando, pues el hipocentro, pues en realidad es una relación aquí pitagórica en cuanto a la distancia hipocentral hacia la rejilla. En este caso estamos trabajando con la 302, creo, en específico. Ok. El efecto local del suelo. Se me brincó, disculpa. El efecto local del suelo. Pues estos son los factores de amplificación que maneja este programa en específico. Desconozco si se pueden alterar, pero si se fijan, si no conocemos el factor de amplificación, pues le manejamos el 1, si es de roca dura, 0.55, roca blanda. En realidad todos estos son roca blanda, perdón, 0.100. Todos estos son de atenuación y nomás hay uno, el suelo blando, que es un suelo demasiado blando de tipo aluvial y de relleno, que es de 1.3. Que aquí en Tijuana tenemos varias áreas ahí. Okay. La escala de intensidad sísmica y los valores de la aceleración pico del terreno son medidas muy comunes. Y estas son estimadas en el programa Radios 99, utilizando una fórmula empírica, que no vamos a entrar en detalles de eso. El valor de la aceleración pico del terreno es calculada por una de las 3 fórmulas más usadas en la atenuación. Okay. Y el valor es convertido a la aceleración pico del terreno y otra fórmula empírica que lo transmite o que lo traduce a la escala modificada de Mercalli, que es el índice más familiar usado para indicar la fuerza de sacudida del terreno y el área que pueda ser afectada. Existen varias escalas de intensidad y la más usada pues es esta precisamente, ¿no? También el valor de la aceleración pico del terreno es usado por conveniencia en ingeniería, ya que es el parámetro más usado en el diseño y en el análisis de estructuras, y es fácil correlacionar la interrelación. Ok. De las funciones de vulnerabilidad por tipo de construcción, pues estamos viendo que trabajamos únicamente esta parte, los parámetros residenciales, res 1, res 2, res 3 y res 4, y estamos viendo el porcentaje del incremento de daños versus la escala de intensidad, versus la escala de intensidades. Y con eso ya tenemos una función de vulnerabilidad de cada tipo de construcción. Nosotros estimamos que aproximadamente el 30%, abajo del 30%, no vas a necesitar de responder inmediatamente a supervisar o despachar a muchos recursos de mitigación. Pero arriba del 30%, pues las residencias de construcción informal van a sufrir bastantes daños, los de construcción compuesta también, y aquellas de material en ingeniería bien consolidada, pues obviamente no van a necesitar, no van a dañarse como los otros tipos de construcción. Ok, la evaluación del daño. Aquí nos está diciendo ya el programa, una vez corrido, fue que en la parte verde tenemos del 18 al 35% de daños. De la parte roja, pues es catastrófico, de 53 al 70% de daños. Y en la parte amarillo, donde hay más densidad de población, del 35 al 53%. Esto ya nos está diciendo, hey, vas a tener un problema donde vas a tener necesidad de poner muchos refugios temporales muchos refugios temporales. Y tus recursos deben de ser de acuerdo a la demanda, ¿no? Y esta es la correlación en colores y todos conocemos la escala de Mercalli. Aun cuando las estimaciones del daño dados por esta herramienta
no son muy detalladas, los resultados del programa pueden ser usados de varias formas. A través del uso de esta herramienta, los usuarios pueden ganar mayor entendimiento de los terremotos y de los desastres asociados a su ocurrencia. La extensión del potencial del daño, los puntos vulnerables de la ciudad, pueden ser identificados por el uso de esta herramienta. Y debe quedar bien claro que los cálculos aquí entregados no deben ser usados como resultado final de estimación del daño, sino más bien como un punto de inicio para acciones de reducción al riesgo. San Antonio de los Buenos, la delegación, la malla que agarramos, el tipo de daños que tuvimos en las construcciones del tipo 1, el 60%. En construcciones del tipo 2, res 2, el 35% salieron dañadas y no es el 5% del tipo 4, donde es ingeniería formal. Entonces, ya nos está dando un tipo de resultados pues bastante manejable que cualquier funcionario público debe de poder manejar. Estos son los eventos que nos darían los resultados para el evento de EQ4, ¿se acuerdan? La parte norte de la falla de la nación, y para EQ6 la parte sur de la nación, que se propagará hacia el norte, que nos darían un total de 9,439 edificios dañados, edificios donde normalmente, de acuerdo con la CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, tenemos alrededor de 4 edificaciones, pero no edificios, 4 personas por edificación. Y conversamente para el evento de EQ6, que es el que estamos trabajando ahorita, que tuviéramos 4,000, casi 5,000 infraestructuras dañadas con 19,000 personas, y que dado la forma de comportamiento de las personas aquí, por experiencia, nomás tenemos el sismo del 2010 en Mexicali, que aproximadamente una tercera parte nomás van a requerir refugios por diferentes razones, ya sea porque... Elio, Mandé. por favor, para recordarte que te quedan 5 minutos, por favor. Ándale, ya me pasé. Gracias. Ok, ahí voy rápido. Ok, bueno, ya vimos que necesitábamos esa cantidad. Estas demás gráficas son lo demás que te arroja el programa de todas las delegaciones de la ciudad de Tijuana, y que en un total de todas las delegaciones pues nos arrojaría para el primer evento de 91,316 personas, y para el segundo evento, que es el que vamos a manejar, alrededor de 50,000 personas. Okay. Y aquí es donde tenemos que el total de EQ6 vamos a tener alrededor de las 50,000 personas. Estas son tablas que te arroja el programa. ¿Okay? Y la estimación del daño lleva al conocimiento y la concientización de los niveles y extensión del daño que sufriría la ciudad si el terremoto escenario ocurriera. No solamente es posible tener una buena aproximación sobre la cantidad total de daño, sino también a través del análisis de los puntos débiles de la ciudad. Esta información es muy importante para el manejo de medidas de reducción y manejo del riesgo, incluyendo las actividades de preparación y respuesta de la emergencia y reforzamiento sísmico, y acciones y políticas de recuperación. Frecuentemente, el presupuesto y esfuerzos que están dispuestos para implementar las medidas de reducción de riesgos en nuestras economías son muy limitados, y en casi en todas partes, ¿no? Por lo que el conocimiento de lo que se diría en caso de un terremoto es indispensable para aquellas ciudades que enfrentan esta amenaza sísmica, y casi todos los que estamos en el anillo de fuego, ¿no? Por lo que esta información puede ayudar a fijar prioridades en el uso de la administración de estos recursos. El mero cálculo del tamaño y total del daño no debe ser el único objetivo de la estimación de los daños. La estimación del daño debe servir como un punto de arranque para programas de mitigación, tanto gubernamentales como procesos de culturalización. Que sí, muy bien rapidito. La instalación de refugios temporales para un criterio general para el EQ6, que andábamos buscando alrededor de 50,000 refugiados, pues tenemos que buscar ese espacio. En México, los refugios temporales se administran primordialmente los primeros respondientes son coordinados por la Coordinación Nacional de Protección Civil,
y se utiliza, que no son preferentes, una vez que se hayan agotado los refugios temporales instalados, a las escuelas, que no queremos utilizarlos porque las escuelas, porque intervienes con el desarrollo mismo. Y en caso de albergues que haya necesidad de prolongar la estadía en los refugios, pues se han identificado otras áreas para la instalación de diferentes refugios, ¿no? Dado los escenarios, los daños, sí estimamos que por una intensidad de 7 fueron seleccionados. Algunas escuelas están dentro del área que no fue dañada. Una escuela te refugia alrededor de 300 personas por escuela. Entonces tenemos que buscar espacios abiertos mayores de 1000 metros cuadrados, como campos deportivos, parques en áreas que fueron seleccionados con anterioridad y que no son susceptibles a daño a intensidades mayores de 7. Y vamos a tratar de utilizar los materiales regionales y no tratar de estar importando, porque es materiales de construcción rápida, porque pues, eso complica la logística de los recursos que se necesitan para resolver la emergencia. El resultado utilizado para esta demostración del EQ6 y el programa para la ubicación de refugios es demasiado bondadoso y versátil. Es muy fácil de usar y nos regionaliza el área probable de ubicación de refugios temporales. En este caso, todo lo que sea 7 menor, aquí está la delegación, pues tenemos mucho espacio para buscar espacios alternos para refugios. En el EQ4, pues está un poquito más difícil porque aquí tenemos mucho aluvión y eso nos dañaría, ¿no? Pero aún tenemos todas estas partes de acá donde podemos buscar áreas alternas para los refugios temporales. Los responsables de la instalación y la administración de los refugios en México es inicialmente de índole municipal primero, Dirección Municipal de Protección Civil, el Ayuntamiento de Tijuana y el DIF, que es el Desarrollo Integral de la Familia. Y a nivel estatal es la Coordinación Estatal de Protección Civil, el gobierno del estado en sí, y a nivel federal, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas son algunas de las fotografías de los recursos alternos que se identificaron para este ejercicio, con el propósito de instalar refugios temporales. Aproximadamente para 1000 personas y estamos ubicando alrededor de 42 metros cuadrados mínimo por persona para la selección de estos refugios. Estas son áreas aquí mismo en Tijuana de fácil acceso y que esperamos no sufran daños, ¿no? Las partes proximales, los terrenos a los aeropuertos, pues los dejaremos libres para los equipos de respuesta y para la administración de recursos vitales. Además, y esta es una pequeña bibliografía de lo que se utilizó. De todo esto, pues ya lo mencionó el maestro Mendoza el día de ayer, pero lo que me gustaría que ustedes se llevaran es el nombre de este programa para que lo puedan utilizar y así empoderar a sus personas encargadas de hacer las decisiones en las ciudades. Y como siempre decimos, los terremotos no matan. Nuestras conducciones subestándares es lo que lo hacen, ¿no? Además de crear una concientización y culturalización genuina, la reducción del riesgo, de la vulnerabilidad hacia la solución, debemos transitar todos en conjunto, la sociedad, el gobierno y la academia. Y es cuanto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Muy buena y muy efectiva esta presentación y más que nada muy práctica en cuanto a la respuesta, ¿no? Porque si tenemos la posibilidad de un software, algo que nos ayude para agilizar ese tipo de toma de decisiones es muy importante. Yo tengo no sé si entendí mal, pero al principio de tu presentación comentabas que hay que tratar de evitar que los albergues... Entró un italiano.
que los albergues se conviertan en instalaciones permanentes. Y este es un poco un preámbulo con una pregunta que nos han hecho, que nos dicen, ¿cuáles serían las características mínimas y seguras que debe tener un refugio temporal? Bueno, esta plática no se trata de eso específicamente, pero sí, claro que pues deben mínimo, de acuerdo con estándares internacionales de INSARAC, 42 metros cuadrados por persona. Debes de tener acceso a servicios hidrosanitarios, limpieza, comida y sobre todo atención médica. Además de alguna forma de terapia, no necesariamente ocupacional, pero sí de utilizar a esas personas como mano de obra para la reconstrucción, de ser parte de la solución, que serían programas integrales para volver a la normalidad, ¿no? Ya, muchas gracias. El tema de la aplicación del Radius, ¿tienen algún indicador del grado de eficiencia comparado de lo que predijo el Radius y versus la implementación? Hay programas, pero no estamos midiendo, eso lo mide el gobierno. El programa Radius constantemente, sí estamos midiendo lo que sucede alrededor en nuestro entorno, en nuestra comunidad primordialmente. Y a veces de manera cualitativa, no tanto cuantitativamente. Eso depende mucho del gobierno establecido en cuanto al tipo de recursos que le quieran destinar para procesos no tanto de mitigación, pero sí para tener recursos para emergencia, para resolver la emergencia. Muchas gracias, Mario. Muy interesante y muy brillante esta exposición que nos permite ver las herramientas y las potencialidades que tenemos para ayudarnos cuando gestionamos el riesgo luego de que se dé un evento catastrófico como los que estamos presentando. Muy amable, muchas gracias, Mario. Con esto terminaríamos la presentación y seguiríamos a la siguiente conferencia. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Rodolfo, y buena aventura en la instalación del CERAM en Ecuador. Gracias.